Muchas gracias, no, por la presentación. Bueno, y también a la organización del Congreso por la invitación que se me ha hecho. O sea que yo encantado de venir por aquí. El título es Los faros históricos en activo en España, un patrimonio industrial por excelencia. Bueno, quizá algunas cosas seguro que ya los técnicos o que me acompañan seguro que conocen las cosas, pero posiblemente otras veces no. Voy a hacer mucho énfasis en que es un patrimonio industrial desde el primer momento y que es un patrimonio industrial que está en activo. Y esto es lo que yo creo que es una de las características básicas de lo que quiero hacer esta introducción. En general, un faro, cuando vamos a verlo, lo vemos y lo admiramos desde tierra, ¿no? Pero no podemos olvidar que realmente lo que interesa es lo que ve el navegante, que es esto, ¿no? Entonces, también quizá al acercarnos a un faro, observamos o nos da una sensación primero de admiración y luego de incertidumbre, ¿verdad? O si no, de cercanía o lejanía. Admiración, evidentemente, pues admiramos el paisaje y quizá la sensación está relacionada con las leyendas que muchos tienen siempre con un pozo de realidad. Pero tenemos una incertidumbre siempre si es algo nuestro o no. Es decir, asociamos esta incertidumbre con el desconocimiento de cómo funciona y luego cómo, por qué y quién lo puso ahí. ¿Eh? Es decir, porque las cosas son como son y no otra cosa. Esto es un poco lo que vamos a empezar, o empiezo por esta primera parte, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esta intervención mía la he enfocado a dos partes bien diferenciadas, que tiene que ver con la incertidumbre. Es decir, cuál es ese funcionamiento y por qué las cosas son así y no otra cosa, y luego quién, cómo y por qué, o quién los puso ahí. Esto es una cosa que siempre muchas veces nos planteamos y muchas veces no encontramos respuesta a esto, ¿no? Y es bien fácil. Entonces, quizá la primera parte de esta intervención tiene que ver con el funcionamiento, ¿eh? Y por qué las cosas son como son y no otra cosa, ¿no? Entonces, quizá preguntándonos qué es un faro, pues siempre tenemos quizá la idea de que es un faro, consiste en una luz que se enciende a intervalos, mediante destellos, mediante eclipses, ocultaciones e incluso color de luz, que debe de indicar la posición al navegante en ruta, con un alcance alto de 30 millas náuticas para arriba. Estamos hablando de 40 o 50 kilómetros hacia arriba, kilómetros de tierra. Dirigir la navegación a puerto y luego señalizar accidentes orográficos cercanos de costa, ¿no? Entonces, esto es quizá la primera noticia, o lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de un faro, que es la luz, ¿no? Lo que pasa es que a veces se instalan realmente elementos muy ingeniosos que sirven para las tres cosas a la vez. Por ejemplo, este es el faro de la Sálvora y tiene un alcance, creo que me lo para corregir igual Sebastián, de 10-15 millas náuticas, pero es que tiene unas pantallas Otter, que son unas de las dos únicas que hay en el mundo, que se analiza esas rocas que se ven justo al lado del faro, esta barandilla que se intuye aquí, es la barandilla de la linterna que está aquí. Es decir, que todo sirve para todas las cosas a la vez. Claro, al fin y al cabo, es un faro, bueno, la primera idea que nos viene es que es una luz fija o a intervalos regulares que es privativo de cada faro. Claro, esto a principios del siglo XIX ya es un reto colosal, porque es que básicamente esto, una llama un poco más alta, tiene que ser visible a 50 kilómetros de distancia. Bah, esto no es fácil de resolver. Vamos a intentar resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, la luz. Pues primero con combustibles, las persistencias de faros o las atalayas o torres de vigía, que es humo, madera, carbón, los combustibles de la llama como primer origen del faro. Bueno, primer origen, primera, lo más cercano, lo más corto, ¿no? Que se ve. Luego el aceite de origen animal, ballenas, ¿no? Aceite vegetal, luego mineral, petróleo, acetileno y luego entrañadas pantallas bueno, las lámparas ya cuando se electrifican los faros o se ponen grupos electrógenos de incandescencia o incluso halogenuros metálicos hoy en día. Pongo aquí esa imagen de un bote de aceite de los más caros que ahora mismo se venden en el mercado, porque este es el aceite que se usaba en los faros a principios del 19, aceite vegetal que tiene varias almazaras, debe tener obligatoriamente que guardar una parte de su producción para faros. En fin, eso es un poco alegórico, un poco curioso que preparando la ponencia la vi por ahí, ¿no? El siguiente elemento que potencia esa luz, esa llama que acabo de poner, son lo que serían las lámparas. Verdaderas, vamos a hablar desde ingenio.
Son todas lámparas que a principios del siglo XIX empieza este tema y se empiezan a patentar y los grupos privados las comercializan. Es un producto de la revolución industrial clarísimo, de principio, ¿no? Las lámparas, hay un montón de lámparas, todas muy ingeniosas, incluso producen saturación, o sea, destellos producen, ¿no? Las lámparas Argand, Dalen, Maris, Aladín, y son todos elementos que se generan insisto, en el periodo de la Revolución Industrial Europea y que luego ya nos llegará a España, como vamos a ver a continuación. La única imagen que tengo, bueno, tengo algunas imágenes por ahí robadas de otros museos, pero propia, pues es, por ejemplo, para que veamos lo imaginativo de estas lámparas, ¿no? Esto, la fotografía central es del farero Faro de Fuenterrabía, Pablo Zimmermann, que me está sujetando el capillo de una lámpara Aladine, que este capillo se coloca sobre la llama, que entra en incandescencia y potencia la llama. Y luego ya a la derecha, sobre esa imagen es una imagen del archivo del Faro de Cabo de Palos, este archivo con varias lámparas de diferentes calidades ya cuando se electrifica el faro. Pero esto hay que propagarlo a 40, 30, 50 kilómetros, ¿no? 30 millas náuticas. Entonces, durante el siglo XVIII el sistema era sistema por reflexión en placas semisféricas o helicoidales, bien pulidas, pero que el alcance era relativamente pequeño. Luego el mantenimiento no era fácil, porque eran los elementos salinos, la combustión de la llama, pues enseguida había que pulir constantemente esos espejos bueno, esas pantallas reflectoras. Bien, y a principios del 19 ya se sabía el sistema de la refracción por lentes y, claro, pero para generar una refracción por lentes, que es el sistema que se ve en la mitad abajo, bueno, a la derecha, perdón, abajo, para producir una señal muy potente, la lente tiene que ser dentariza y encima de grandes dimensiones, cosa que impensable entonces y menos hoy en día. Entonces, Fresnel es quien idea, es generar, en lugar de una lente enteriza, lente a franjas que difractan los rayos también horizontales, ¿no? Entonces, esto se instala por primera vez en el Foro de Corluan en 1822, en Francia, y bueno, y produce ya una propagación de la luz ya potente, ¿no? Bueno, no sé, este no es el sistema, ahí tiene una imagen, no es el sistema adoptado. El sistema adoptado es una combinación de ambos, como siempre ocurre en todos los sitios, ¿no? Se combina una refracción con una reflexión. Entonces aquí tenemos lo que son ya prácticamente todas las ópticas que hay prácticamente de uso común en todo el mundo, en el cual es una mezcla de las dos cosas. En la parte central, que marco aquí, serían lo que son los lentes de Fresnel, y por debajo se potencia con una serie de anillos también que trabajan en reflexión, que es el ángulo límite en física que se llama, que no es el momento de hablar de esto, pero bueno. Y esto potencia más la llama, con lo cual por lo menos ya sabemos que esa llama ya se puede llegar a ver a unos cuantos kilómetros de distancia. Y esto estamos hablando todo, insisto, de principios del siglo XIX, mediante patentes, mediante inventos, así, desarrollos generados en ese periodo en los países, pues Francia, Inglaterra, sobre todo, ¿no? Eh, lo que pasa es que ese faro, o esa luz que observamos, debe de ser privativa de cada faro. Es decir, esto yo lo tapo, se ve, no se ve, y el navegante tiene que saber que soy yo el que está tapando esta llama y no cualquiera de los que estamos aquí presentes. Con lo cual, tiene que identificar inequívocamente que ese faro es ese y no otro. Entonces, claro, esto se produce mediante giros, básicamente, ¿no? Entonces, estas son a la izquierda, parece una imagen de las pruebas en el taller de Henri Pot en Francia, en París, finales de principios del 19, para una óptica. La parte móvil está en la parte superior, la parte fija está en la parte inferior. Es una fotografía original. Entonces, ¿cómo giraba eso? Mediante lo que se llama un motor de peso, es decir, una pesa que cae por gravedad por el interior de la torre. Y mediante unos reductores de velocidad, pues se ajustaba en los giros a lo que ese faro tenía encargado de hacer, que girase cada tantas veces por minuto o en fin, como sea, ¿no? Bien, pero esta cuestión tampoco resuelve todas las cosas bien. Claro, al principio, la parte móvil sobre la parte fija se conectaba sobre las ruedas fijas, que son estas piezas que se ven aquí,
y esto recorría sobre una pista. Claro, ese giro producía pues, que la pista había que estar permanentemente engrasándola, manteniéndola, y luego producía un giro muy lento, posiblemente igual de 5 o 8 minutos. Ahora un navegante con mala mar no puede estar 5 minutos viendo un faro, porque el movimiento de las olas pues, le impide fijarse bien en ese faro. Pues, posteriormente, esto a principios del 19, posteriormente estas piezas se sustituyen por unas piezas tipo rodamientos, podríamos hablar, unas piezas que giran, que es lo que se denomina galets, ¿no? Posteriormente, que también sigue produciendo un giro lento. El colmo, o la mayor, bueno, se sigue viendo en pantalla central, fue el invento, también podemos decir, de que apoyar toda la parte móvil sobre un depósito de mercurio en forma tórica que ya producía un giro cada segundo. Incluso además, si tenéis la oportunidad de subir a una linterna de un faro, con un dedo, esa óptica que está ahí puesta, que pesa, lo que sé, pues igual casi una tonelada, con un dedo se mueve, y produce un giro rápido. Con lo cual, este es ya el invento que se produce a nivel tipo mecánico y siempre con elementos generados en la primera revolución industrial europea. Bien, pero es que esto no solamente es el faro, hay más señales. Posteriormente, ya en el siglo XX, se implementan las ondas de radio, complementan la señalización visual. Luego, el acristalamiento de la cúpula, en una serie de una cúpula de la linterna, en una serie de faros junto con las ondas de radio, ayudan a a la navegación visual aérea también. Pero es que también el faro, como podéis intuir, pues está en costa, entonces hay periodos de niebla y necesita que se identifica también en periodos de niebla. Esto se hace mediante señales acústicas. Generalmente ya esto empieza en el siglo XX ya la electrificación de faros y también campanas de martillo. Anteriormente, previo a esto, ya se usaban silbatos o siempre campanas. Este es el faro de Finisterre, se llama La Vaca, por el ruido que produce esas señales acústicas, ¿no? Pero es que el faro tiene más. El faro tiene que estar en activo, tiene funcionando a lo largo de los años, ¿no? Entonces ya se instalan todo tipo de señales, ya lo más actual, ¿no? Siglo XXI, ¿no? Todos los dispositivos GPS, de posicionamiento de todo tipo electrónico, ¿no? Pero es que el faro tiene aún más. Y es que durante toda su existencia el farero debía de cumplimentar lo que se llama el libro de datos meteorológicos. Era una verdadera estación meteorológica en miniatura, el faro, o es. Y luego, quizás más histórico, pero también es cierto, el farero comunicaba avistamientos de banco de pesca según qué zonas, por lo menos en nuestras zonas era así. Avisaba naufragios, perdón, detectaba, denunciaba piratería en muchas zonas, sobre todo en la zona del Mediterráneo sur de la península, con todos los piratas de la zona de Argelia y de Tánger y de Túnez, pues tenían bastantes guerras allí, ¿no? No tenemos que ver más que Alborano, el Cabo de Palos, o el Cabo de la Hormiga, o todos estos faros, ¿no? O Cabo de Gata. E incluso en algunas zonas tenía labores de vigilancia defensiva. De hecho, el farero debía tener una carabina, tenía permiso de una carabina con 20 disparos, una madera corta, ¿no? Pero bueno, es decir, podemos empezar ya una primera aproximación de que es un faro. Bueno, esto no es más que una fábrica de señales. Desarrollada en origen siempre, en la época de la Revolución Industrial, a cabo de los siglos XVIII y XIX, que llega prácticamente a España coincidiendo con en fin, sería el periodo de la Ilustración a nivel literatura cultural española, mediados del XIX, y que la fábrica está en permanente actualización en razón de las razones del servicio. ¿Eh? Es decir, si el combustible ya cambiar de acetileno a parafina, se hacía porque sí, y punto, no había tutía. Con lo cual, entonces, esas cosas son cosas que hay que tener en cuenta y que eso es una realidad para que aquello funcione como debe de funcionar, ¿no? Es decir, bueno, pero es que hay todavía más cosas dentro de un faro. Es la profesión del farero, ¿no? Aquí tenemos un exponente además. Y es que todo esto debe estar gestionado por unos señores o señoras que
que realmente tengan una alta cualificación. O sea, no es una preparación menor gestionar todo eso en el día a día. Y además tenían la normativa, tenían la obligación de mantener todo en perfecto orden e incluso pues, todo lo que son los combustibles, la llama, la limpieza de los cristales. ¿Eh? Y todo esto debe de tener perfectamente. Y además encima deben resolver cualquier contingencia en servicio, ¿no? Son esa profesión que también se vuelve a generar en el periodo de la Revolución Industrial, posteriormente en España por el Real Decreto del año 47, 1800, y la importancia del farero no tenemos más que ver en eso. Si este pobre farero de arriba se le olvida un destornillador, pues apagámonos. Porque es que tiene que bajar aquí, pero es aquí no hay un taller o un pueblo, aquí hay un embarcadero porque este es el faro de Islas Cíes. O sea, es que las cosas tienen tela, ¿no? Y además, encima, ya para más, INRI debe de cumplimentar diariamente al menos 4 libros. El nombre, pues ha cambiado a lo largo de los años, pero bueno, son datos meteorológicos, libro de órdenes, libro de servicio y libro de inventario, todos los días. El verano pasado nos encargó, bueno, se me encargó escanear todos los libros enteros del faro de Fuenterrabía y los hemos escaneado. Todos estos faros son, no sé, son 16 o 18 faros, perdón, libros de faros. Los hemos juntado en un PDF que se puede navegar, hablando bien, es un buen entorno ahora de navegación, por dentro del PDF que se puede entrar por el libro que es, contenidos, años, incluso casi meses, ¿no? Desde 1880. Esto es una documentación que hace poco me contaron en plan chascarrillo, y como voy a cumplir el tiempo, creo que puedo decirlo, es que uno de estos libros aparecieron en un sitio de subastas de Nueva York. A ver qué tiene que ver un libro de estos en una serie de subastas en Nueva York, y lo único que se hacen es hablar. Ah, bueno, estás enseñando los libros, pues esto es. Entonces, esto los hemos escaneado. Pero es así, es que viene esta documentación, con lo cual entonces ya nos acercamos más a lo que es un faro. Fábrica de señales, atendida por varios trabajadores, las 24 horas del día, que debían habitar la fábrica y llevar un riguroso detalle de las contingencias diarias. Bueno, bueno. Nos falta lo que más a mí quizá más me pueda, por mi profesión o por mi dedicación, lo que más me pueda llamar la atención. Aunque bueno, el tema de la tecnología también me llama mucho, ¿no? Pero bueno, esto por de formación profesional, pues hombre, la construcción y arquitectura, ¿no? Es decir, son elementos hechos, probablemente diseñados por los ingenieros de caminos, caminos y faros, o caminos, canales y puertos. Aquí tenemos un buen representante en el público, que da lugar siempre a unas arquitecturas, algunas realmente de un porte bello, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos sobre una silueta del faro de Finisterre, por las diferentes zonas del faro, ¿no? De la cúpula, lo que es la linterna, donde está el sistema de iluminación, la cámara de servicio, que es lo que soporta el sistema de iluminación. Aquí se ve muy bien esta zona circular que la comentaba el depósito de mercurio tórico, que es lo que gira toda la óptica. Quizá antes, con un programa que había, no se ha visto bien, pero bueno. Luego está lo que es la torre. La torre está hecha habitualmente de una muy buena factura, una sillería muy buena, y muchas veces, en muchos casos, rematada internamente en cúpula y hecha por maestros canteros, perdonar, que eran los que levantaban las iglesias del neogótico español de finales del XIX. Eran maestros canteros de muy alta experiencia, ¿no? Sobre todo para donde está, ¿no? De hecho, además, yo los foros he visto, pero prácticamente no tienen ningún problema estructural, básicamente, ¿eh? Algunos sí, alguna fisura, pero vamos, no tienen grandes problemas con todo lo que soportan el día a día, ¿no? Luego hay una cosa que tampoco se le da mucha importancia, aunque a mí pues también me da que pensar, ¿no? Y es la organización interna del edificio de viviendas. Si accedemos al faro, a la zona de viviendas, evidentemente la zona perimetral tiene la misma factura y parecido orden que a lo que es la torre, pero tiene aquí una distribución de huecos, que es una distribución, que es una planificación necesaria. Necesaria porque debe de mantener la vida diaria de 1, 2 o 3 torreros, fareros, tiene que mantener un despacho para el ingeniero que solía venir de visita todas las semanas o meses, los almacenes, ¿eh? Todos los depósitos que tenían, y tenían su cocina, y su cuarto baño, es este.
su dormitorio. El torneo principal tenía dos habitaciones, era más importante, pues era principal. Pero bueno, esto responde a un plan necesario. Y esto actualmente se entiende, eso es una tabiquería interior que no tiene mucho valor, pero yo creo que es una cosa que por lo menos habría que mantener, por lo menos a nivel mm, como en planimetría, de alguna manera, o marcado en el suelo, ¿no? Que aquello tenía una función y cumplía una función, ¿eh? Pero en fin, bueno, al fin y al cabo, todo el sistema de iluminación puede tener un peso de 8, 10, 15, hasta 15 toneladas. Se colocaba en la cúspide de una torre de entre 10 y 50 metros de altura con total precisión. ¿Por qué? Porque el farero debía de ver, el navegante debía de ver perfectamente el faro y además debía saber los giros que tenía perfectamente. Esto es una tarea constructiva. En zonas que no había, ni en épocas que no había luz. El camino que llevaba hasta ahí era camino carretero. ¿Eh? Tener en cuenta que no había carreteras. Estamos hablando de una hazaña constructiva. Ya aparte la hazaña tecnológica que me ha parecido que antes he intentado comentar, ¿no? Entonces ya rematamos, ya ahora sí, ya que vamos a hablar de lo que para mí sería un faro, ¿no? Evidentemente es una fábrica de señalización. Los trabajadores, la fábrica, la vivienda y el propio trabajador comparten el mismo sitio, conviven. Bueno, tiene que funcionar las 24 horas diarias y está en permanente actualización en razones del servicio. El faro debe ser analizado desde tres puntos de vista, en mi opinión. O sea, de nuevo la tecnología y su evolución, la construcción y arquitectura y su evolución, y luego, y no menos importante, me parece, la documentación histórica, que o está en el mismo faro, o todos los planos de modificaciones que ha habido a lo largo de los siglos, perdonar, de los años. Claro, solo desde este punto de vista se podrá entender la historia de ese faro, ¿no? Y la evolución, ¿no? Entonces, si tener en cuenta que sin el edificado el faro histórico no existe, sin la tecnología el faro derivará en una ruina. ¿M? Y si no tenemos esa evolución histórica, no sabremos qué le ha pasado a ese faro o cómo ha llegado hasta el día de hoy. ¿M? Con lo cual, yo creo que por lo menos a nivel de saber lo que es un faro, creo que algo espero haber acertado, ¿no? Pero es que nos queda dentro la incertidumbre, y con esto la parte final de esta intervención, es que, bueno, vale, ¿y cómo, por quién y qué? ¿Cómo se puso allí? ¿Quién decidió ponerlo allí? Y no en otro sitio. Si me gusta más esta parte de costa que no la otra, ¿no? Pues hombre, todo tiene su porqué, ¿no? Bueno, la revolución industrial tiene un hito clave, ¿no? Hay varios, pero uno de ellos es clave, ¿no? Y es que todos los avances tecnológicos que se desarrollan en los centros tecnológicos, en las universidades, entonces se patentan y son comercializados por grupos privados, ¿no? Es decir, pasa a la sociedad esos avances, es un hito. Y luego, además, encima, en aquellos años es cuando se incorpora el impulso a vapor a la navegación. Esto, esto es radical para el aumento o la eclosión del mercado marítimo a nivel internacional. Es un dibujo mío muy naif de las grandes rutas de navegación que había hasta 1870. Con lo cual, este aumento de la navegación marítima exige la existencia de una red de faros. A mediados del 19 ya existen publicaciones y agencias internacionales que intentan, y lo consiguen, realizar, bueno, elaborar una serie de libros en los cuales aparecen todos los faros del mundo con sus datos identificativos, que el navegante debía de llevar. Por ejemplo, ahora ya que estamos en Asturias, por ejemplo, en la red, bueno, en el listado de faros de 1860 del mundo ya aparecen los faros de aquí. Aparece el de Llanes, de Badesella, Gijón, desaparecido, hoy sería el Cabo de Torres, que se inaugura, bueno, se entiende en 1922, creo. Luego Avilés, Cudillero, Busto y Tapia. Ya aparece en ese listado. Las cosas siguen tal cual, ¿no? O más todavía, hasta la apertura del canal de Suez que estas rutas de navegación se modifican, evita el Cabo de Buena Esperanza y todo pasa ya por el estrecho de Gibraltar y se convierte en el de mayor tráfico del mundo. Hoy en día, el otro día, en una noticia de periódico aparecía que el 3 o 3,5% de todo el tráfico mundial, pasa por el estrecho de Gibraltar. O sea, la red de faros allí es clave y fundamental.
Luego veremos por qué se pone allí, ¿no? Y las cosas con el canal de Panamá pues no hacen más que entrar en juego la costa oeste americana y las cosas se siguen potenciando. No hay nada más que ver, ¿no? ¿Y en España? Bueno, sobre España tenemos la misma historia. Es un plano que he sacado de finales del 19, en la cual la parte inferior está el estrecho de Gibraltar, las dos rutas que vienen de América, luego están las rutas que vienen del norte de Europa, del centro de Europa, perdonad, norte-centro, en el cual aparece una más directa y otra que viene costeando las costas de Francia, sobre todo cuando hay temporal. Generalmente las embarcaciones vienen costeando la costa francesa, ¿no? De importancia económica de que en España hubiera una red de faros, está clarísimo, ¿no? Bueno, sí, se lo voy a comentar, esta ruta que va hacia el corazón del Mediterráneo, Italia, Grecia y Francia. Y esta ruta que bordea toda la fachada marítima del Mediterráneo en España, ¿no? Este es el canal, bueno, esto es una red clave también dentro del comercio español, ¿no? Pero es que siempre me suele gustar también presentar esta imagen y es de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda del 2018, creo que es, igual me confundo en el año, en el cual habla de que todo lo que se importa en España, el 77% entra por mar. Y todo lo que se exporta, el 60%, no lo leo muy bien, la distancia, sale por mar. Esto es bueno, con el Producto Interior Bruto de España, pues una cantidad importante. Pero es que hay que fijarse que el resto, carreteras, ferrocarril, aviación, en el siglo XIX no había nada de esto. Carreteras, caminos carreteros, ferrocarril no había, avión, ni os cuento. Por lo cual, no es que hubiera un 70, estaríamos hablando igual del 99% o 98% de todo lo que salía entraba en España, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, ¿y quién los pone allí? Bueno, pues con 40 años de retraso respecto a los países europeos, se instauran, sí, una serie una comisión de faros que es espejo de lo que había en Francia, se llama más igual, por el Trinity House de Inglaterra, una más, que es la que crea los grandes planes de institución, bueno, de constitución de encendido de faros en España. Es el plan del 47, 1847, el plan del 1902, y luego el del 67 y del 1985-89 actualmente en vigor. Luego también hay otros planes más de Canarias y para posesiones de ultramar españolas, ¿no? Pero estos son los grandes planes, ¿no? Por ejemplo, esta es el acta de la Comisión de Faros del 25 de mayo del 43, por los cuales se propone la construcción de los faros del Cantábrico, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué está el faro allí y no en otro sitio? Si fijamos en esta pantalla, los círculos en color rojo, es el alcance de los faros de la costa ahí entre Fuenterrabía y Santander. Es lo que tengo sacado esta imagen, ¿no? Claro, las rayas en azul son lo que son distancias a costa a 12 millas y a 16. Con lo cual, un navegante que está a 12, 15 millas está viendo siempre dos, tres faros, que es lo que necesita para navegar con seguridad. Si eliminamos un faro de estos, ese círculo desaparece y habrá zonas que se llaman de oscuridad o que no nos ve. Con lo cual, están puestos y bien puestos. ¿eh? Por ejemplo, Manual de Fareros de 1926. Aquí está diciendo este señor que era José María Gutiérrez, no sé si se os suena, en el cual cómo llevar un barco que entra desde Francia en temporal y lo lleva al puerto de Santander. Costea la costa de Francia y a todo correr intentan entrar en el campo visual de Machichaco, el faro Machichaco, que es este de aquí. Sigue entrando, no ve, y luego ya entra a ver ya el faro de Punta Galea. Ya ve dos faros, ya tiene la seguridad. Y ya empieza a seguir costeando, luego ve el faro de Castro Urdiales, el faro de Punta del Pescador, sigue, luego entra ya en el campo visual del faro de Cabo Mayor, y a continuación, creo que es la Horadada, y lo de Mauro, a puerto. Es decir, si quitamos un círculo de esos, el navegante no tiene seguridad. Y esta es un poco la razón de por qué no están los faros donde están y no en otro sitio, ¿no? Bueno, yo creo que por lo menos una visión un poco general, creo que tal. Bueno, ya que estamos en Asturias, pues este epílogo va un poco dedicado a Asturias, ¿no? Estos son, por ejemplo, aquí he puesto una imagen del plan original
del plan de 1847, una fotografía más o menos actual, ¿no? Mejor Cabo de Peñas, Llanes, aquí ha habido modificaciones relevantes, se ven. No tengo el plan original de arriba de Sella, yo intuyo que no tiene muchos cambios por el porte que tiene, pero bueno, no lo conozco. Aquí ya empieza a conservarse ya bastante la arquitectura por la construcción, es una imagen, es un poco alegórico, ¿no? Este también, el faro de San Emeterio, respecto al proyecto original, este mucho más todavía, ¿eh? Esto, Cudillero, Luarca, muy parecido, Busto, también muy parecido, se mantiene, o sea, la originalidad parece que se mantiene. Tapia también, incluso los elementos que conectan la torre con el cuerpo de viviendas. Este quizás es el que más me ha sorprendido por el tipo de torre, aunque se mantiene perfecto así íntegramente, sin entrar muy a fondo, ¿eh? Y como estamos en un congreso sobre patrimonio industrial, pues bueno, y todo esto es patrimonio industrial esto que acabo de hablar. Pues hombre, si ponemos, no es muy alegórico, bueno, no es muy común en una conferencia con PowerPoint poner texto, ¿no? Pero bueno, si leemos el texto de la carta de Nini Tagil de qué es el patrimonio industrial, pues ya lo define muy brevemente. Se compone de los restos de la cultura industrial que poseen valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico y científico. Sigo por ahí. Los restos que tienen edificios y maquinaria, ¿eh? Y actividades relacionadas con la industria, la vivienda, el culto religioso y la educación. Y el periodo se extiende desde el principio de la Revolución Industrial hasta la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actualidad incluida. Yo no puedo escribir algo mejor para 134 de faros de España. Es decir, 134 fábricas de señalización, que es lo que a mí me parece que es un faro, ¿no? Esta es la antepenúltima. La penúltima, pues hombre, un minuto, ¿no? De poesía, pero sí de otra cosa, ¿no? Y los intangibles, ¿no? Acercamos a un faro, evidentemente, el paisaje, ¿no? Y luego, bueno, es una criatura esquiva, ¿no? Durante el día se ve el edificio y no la luz. A la noche la luz y no el edificio. Solo en el alba o al amanecer se observan las dos cosas, ¿no? O sea, la luz y la construcción, ¿no? Y luego, por último, si otra vez, si volvemos a acercarnos al mismo faro de antes, vemos que oímos el ruido de las aves, de la mar, posiblemente algún coche cercano del bar que se ha puesto muy cerca, pero no oímos ruido del faro. Posiblemente sea una maquinaria, sea la única maquinaria construida por el hombre de cierto porte del siglo XIX que no produce ruido. Acordaros de las máquinas de vapor, ¿no? El ruido que metían, ¿no? Y el humo que producían. Es el lenguaje silencioso de la luz, lo que es el faro. Y yo creo, pues, no sé si me pasan 4 minutos, pero con esto acabo yo mi presentación, ¿eh? Y muchas gracias.